Hay preguntas que necesitan una respuesta adecuada para la vida de cualquier ser humano. Una de ellas es: ¿qué es el pecado? Cuando hablamos de pecado, estamos frente a una expresión que solo toma un verdadero sentido a la luz de las Escrituras. En el Antiguo Testamento existen 8 palabras para designarlo. En el Nuevo Testamento aproximadamente 12. Todas ellas se relacionan con la idea de arruinar, rebelarse, errar, descarriarse y culpabilidad. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa como pecado es armatia y ocurre en sus varias formas 227 veces. Metafóricamente nos lleva a pensar en el concepto de errar al blanco. Así que la forma más sencilla de definir el pecado es que pecado es todo lo que está contrario al carácter de Dios. O como dice Strong, es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. Esto implica no solo acciones individuales, como robar, como matar. Muchas personas creen que pecado es todo aquello que tiene un impacto social importante. Estamos hablando también de las actitudes que son contrarias a la que Dios requiere de nosotros. De ahí que el concepto básico de pecado es que pecado es todo lo que va en contra de Dios. Cuando David confiesa su pecado de adulterio y escribe el Salmo 51, en su verso 4, deja claro esta gran verdad cuando dice: contra ti he pecado. La Biblia establece una y otra vez que el pecado conduce al hombre al juicio divino. Como lo dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. O Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Estas declaraciones toman un carácter más fuerte cuando entendemos la universalidad del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al venir a Cristo y hacerse efectiva su salvación en la vida de cualquier ser humano, esta persona se libera del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. Por eso en 1 de Juan 1:8 las Escrituras dice: si decimos que no tenemos pecado, y esto es a creyente, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que quiere decir que el problema del pecado nos atañe a todos, creyentes y no creyentes. Es por eso que la Biblia llama una y otra vez, ante la tragedia del pecado, a vivir una vida de confesión y de arrepentimiento, sabiendo, como dice Pablo en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 de Juan 1:9. El pecado trae muchas consecuencias a la vista del ser humano. Afecta su futuro eterno. Si no ha sido limpiado por Cristo, está perdido eternamente. Afecta su voluntad, porque puede ser esclavo del pecado. Afecta su cuerpo, cuando tiene que pagar las consecuencias de su pecado, pero también afecta a su prójimo, cuando sus acciones pecaminosas dañan a los demás. Pero gracias damos a Dios, que al venir Cristo, desde el momento de nuestra conversión, como dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará más
de nosotros. Alabado sea el Señor. En la versión de la Biblia de las Américas dice: el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y añade: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo explica el por qué el creyente no debe dejarse dominar por el pecado. La ley solo sirvió para resaltar más la pecaminosidad nuestra. Más adelante, en Romanos 7:13, el apóstol dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto implica vivir con confianza bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Aunque el creyente tiene una lucha espiritual tremenda con su naturaleza pecaminosa, todos la tenemos, y por consiguiente esta lucha es contra el pecado. El creyente no debe ser controlado y dominado por el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es su nuevo amo, su nuevo Señor, y estará con nosotros en esta lucha. Es por eso que por estar bajo la gracia, unidos a Cristo, podemos decir de manera absoluta que el pecado no se enseñoreará de nosotros. El apóstol Juan alerta sobre este tema cuando dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, y aquí la palabra en griego es paracleto. Esta es la misma palabra griega que se usa en Juan 14:16 para el Espíritu Santo, y correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro, alguien que habla en defensa de otro, en este caso en defensa nuestra frente al Padre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesús, el Mesías, el justo. Por lo tanto, amados hermanos, nunca debemos olvidar que la victoria final sobre el pecado la tuvo Cristo. Y por lo tanto, a pesar de nuestras debilidades, en esta naturaleza pecaminosa, debemos y tenemos que entender que el cristiano está capacitado para superar pecado con la ayuda del Espíritu Santo en su vida y con el poder de Dios presente en él. Por lo tanto, podemos decir que el pecado nunca, oiga bien, nunca se debe enseñorear de nosotros. Que Dios nos bendiga.